gracias. No saben lo privilegiado que me siento de estar con ustedes aquí. Agradezco al Señor por su gracia, por su misericordia y conocerle virtualmente a todos ustedes. Yo espero que el Señor en su gracia nos permita encontrarnos alguna vez cara a cara. Si no aquí, pues en la gloria, con toda seguridad que nos encontramos. Pues yo soy el pastor Félix Rodríguez Rijo. Actualmente soy pastor maestro de la Iglesia Bíblica Bautista en Hebron, Massachusetts. Es una pequeña iglesia que Dios nos ha dado el privilegio de pastorear. La establecimos mi esposa y yo y algunos hermanos que nos ayudaron de la Iglesia Bautista Hispana hace 20 años. Una pequeña iglesia significativamente bíblica, agradecido a Dios por ello, en el que las personas viven muy intencionalizadas con sus dones, su ministerio, y vivimos para hacer la voluntad del Señor. Yo tengo el privilegio de haber estado en el ministerio ya casi por 50 años, lo cual es algo que me da la gracia de poder desear que el Señor, si es su voluntad, me añada otros 37 que yo estoy esperando. Ya cumplí 68 y espero vivir hasta 105 si Él quiere. Y si va y él no quiere eso y me lleva antes, pues ya ustedes saben, no se pongan tristes y no le crean a nadie de que yo me morí, que yo no me voy a morir nunca. Yo voy a dejar de vivir aquí, pero me voy para allá con el Señor a seguir haciendo su voluntad. Hablando de lo que me toca aquí con ustedes, en el programa para hoy habíamos hablado de la introducción al programa, una introducción general para todos ustedes que lo han oído, que por supuesto va a ser una síntesis. Vamos a hablar también de la vida devocional, que me gustaría que sea un tema que participemos todos. Y por supuesto, ahorita cuando hablaremos de la naturaleza del programa, vamos a hablar de la ventaja de participar todos. Y por supuesto, vamos a hablar de proyección hacia adelante, de cómo queremos y qué aspiramos a ser en cuanto a lo que tenemos con el material del libro que vamos a estudiar esta vez, que refinemos la perspectiva de la iglesia. Pues hermanos míos, entonces yo asumo que ustedes oraron ya, así que yo puedo irme de cabeza, comenzar por el programa, hablarle de la bendición que Dios nos ha dado con este programa, que tiene como objetivo, tal como se llama, perfilar el ministerio de la iglesia, es ayudar a que los ministros y pastores, líderes, los hermanos, todos creyentes que tengan intención en andar y conocer al Señor Jesucristo más cercano y hacer de su vida una expresión de la verdad del evangelio que ha creído, hay un espacio para usted allí. La intención en general es que su fe no sea un asunto de cuando usted está en el culto o de cuando usted está en algún lugar, y mucho menos un asunto de cómo usted se viste, de cómo usted parece. Que su fe sea un asunto de vida, desde su casa, su esposa, sus hijos, la totalidad. Es lo que hemos dicho, que este es un programa integral. Integral en el sentido de que es como la fe cristiana. Yo no me he inventado un programa integral. Ese programa integral se lo inventó Dios. La fe cristiana es integral, o si no le gusta la palabra integral, diga la palabra totalizante. Dios nos creó alma, cuerpo y espíritu. Ese es el ser humano. Y Dios todo lo que hace, lo hace dirigido a ese ser humano, que es alma, cuerpo y espíritu. Por supuesto que este programa no pretende ser exhaustivo, es decir, no pretende tocar todas las cosas. Este programa aspira, como ustedes lo han oído ya, a ser integral respecto a su fe personal, y aspira a darle herramientas para que usted, donde quiera que llegue, usted sea un creyente útil, un ministro, un siervo, un líder útil al Señor. Que usted no necesite ir a un seminario o a una universidad, lo cual es muy bueno si usted pudiera hacerlo, porque nosotros no menospreciamos la formación teológica formal. Si usted puede tomar una formación teológica y de buen grado hacerlo, hágalo, no hay nada malo en eso es bueno, pero el problema que tenemos respecto a este programa en cuanto a la educación formal tradicional son varias características que no se han tomado en cuenta y cosas que simplemente no se toman en cuenta en la educación formal. ¿Por qué? Les decía hace un momento que tiene que ver con los valores de la cultura occidental. Como la cultura occidental ha nacido de la fe cristiana, el tema que tenemos es que hay muchos valores de la cultura occidental que se parecen mucho a valores de la fe cristiana, pero no son valores de la fe cristiana. La problemática con eso es que desde la fe cristiana, en nuestros días, lo que vivimos hoy, donde estamos hoy, desde la iglesia, si se quiere de forma más simple, desde la iglesia, la oferta hacia la cultura ha sido muy minada, muy minado. Minado por muchas razones. Por minado quiero decir que ha sido penetrado, que ha sido mezclado.
que ha sido confundido. Puedo decirle que yo sé una verdad que nos ha tocado vivir y se la digo así tan fuerte como parece pensar, y es que la mayoría, una gran mayoría, una seria mayoría de gente que profesa la fe en Cristo es un cristiano profesante porque aceptó a Jesús, pero vive como un católico practicante, vive su fe evangélica como un católico. ¿Usted dice por qué? Por los valores de la cultura. Muchos de nosotros venimos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y tenemos formación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por no decirle que nuestras propias congregaciones y denominaciones tienen prácticas y tradiciones que son absolutamente católicos romanos. Y le puedo mencionar una o dos medio rápido antes de seguir en el tema. Pecado, por ejemplo, pecado. Nosotros cristianos evangélicos, que se supone creemos la palabra de Dios y creemos la totalidad de la palabra, nosotros asumimos en la práctica de muchas iglesias y de gente que profesa la fe cristiana, en la práctica actuamos como cristianos practicantes. En este sentido, la armateología, que así se llama la parte de la teología sistemática que estudia el pecado, en la armateología cristiana evangélica, como los católicos tenemos cristianos capitales, pecados capitales y pecados veniales. ¿Qué queremos decir con eso? En la Iglesia Católica hay pecados capitales inmensamente malos y pecados que depende de quién lo comete, depende de quién se haga y en qué contexto se haga. Eso es lamentable, solo que en la Biblia, en la palabra de Dios, no existe eso. En la palabra de Dios, el pecado es pecado y las consecuencias del pecado tienen que ser juzgadas y tratadas según la palabra de Dios. Y ahí, porque mire, es un asunto simple nada más. Regreso al tema del programa. Una característica de este programa es que pretende ser andragógico. Yo supongo que le han hablado de eso y si no, muy breve le voy a decir de qué pretendemos. No somos pedagógicos, metodológicamente hablando, no somos pedagógicos, no vamos a ir por la pedagogía. Nosotros nos vamos desde la andragogía. La pedagogía tiene que ver con el conjunto de normas y principios que pautan la educación. La didáctica desde la condición del niño, se refiere al niño. La educación pedagógica nace desde la niñez y hacia la niñez, o la metodología se enmarca hacia personas que están ahí para vacías, que no tienen conocimiento y que el maestro, el que tiene todo el conocimiento, le va a poner un embudo y él va a vertir ahí, va a echar ahí todo el conocimiento. Y el estudiante es un pasivo que está ahí nada más mirando, que hace lo que el maestro dice, pero no es nuestra metodología. Nuestra metodología no tiene que ver con eso. Nosotros no vamos desde la pedagogía, nosotros vamos de la andragogía. ¿Qué es la andragogía? Pues supongo que usted sabe, pero por si no, aquí voy otra vez. La andragogía, diferente a la pedagogía, no hace del alumno simplemente alguien que está sentado, sino que no es dirigida a niños. El adulto no es adulto, no es un niño, es un hombre o una mujer que aspira a capitalizar lo que ya tiene, porque siendo un adulto, óigame, nosotros hemos hecho este ejercicio, que no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero hemos hecho este ejercicio con algunos estudiantes nuestros, que por los años que tienen en la fe y los recursos que han manejado, son personas que ya pudieron tener un doctorado, saben tanto. Los evangélicos tenemos la ventaja de que asistimos a muchas actividades, recibimos mucha formación. Usted sabe más de la fe cristiana que lo que usted se imagina. La mayoría de nosotros sabe muchísimo de su fe, pero mucho, con una dificultad. ¿Cuál? Que él no sabe lo que sabe, porque nunca, jamás ha pensado en ponerlo juntos. Ha sido recibido así, muy digregado. Este programa pretende darle la oportunidad de que usted use lo que tiene para nosotros construir sobre eso. Así que, andragógicamente hablando, usted no es un alumno pasivo que va a aprender de nosotros. Usted es un participante activo que va a aprender sobre lo que usted sabe. Es decir, lo que usted sabe se va a capitalizar y usted lo va a añadir como construir ladrillo a ladrillo. Lo que usted sabe es la base. Tan consciente como sea usted de lo que usted sabe, usted va a añadir y va a usar. Y acabo de decirle el verbo que va a cambiar todo el asunto. Usarlo. Es el término, usarlo. La gran catástrofe de la educación formal es que los currículums y los sistemas de aula no se preocupan por lo que se hace. No le importa. No le importa. Usted va a estudiar una carrera que usted quiera y va a la universidad y la toma, y excepto que es una carrera de humanidades que requiera clínica,
usted puede hacer lo que usted quiera, usted se graduó porque llenó los requisitos, porque le dieron la nota, pero a nadie le importa lo que usted hace con eso o no hace. Es un elemento que ha entrado a la fe cristiana y qué triste. ¿Cuál? El creerse que los valores de la fe cristiana, como en la iglesia, como en la educación secular, son cuestión del cerebro, de ponerlo en la cabeza, de estar persuadido desde la cabeza, y ya yo sé. Oiga, qué noticia le tengo. En la fe cristiana no. No es posible ser un cristiano que hace la voluntad de Dios desde el cerebro. Su cerebro cuenta. Por supuesto, hay que amar a Dios con toda la mente, pero no es el plan de Dios que usted le sirva desde el cerebro. Dios espera que usted le sirva desde su corazón. Dios espera que sea el corazón lo que marque el norte de su vida. Y el corazón, como el asiento de la personalidad, no tiene que ver solo con el saber, tiene que ver con el ser y particularmente con el hacer. Saber, ser y hacer es exactamente lo que define nuestra realidad constitutiva de ser humano, ser creyente. El creyente es una persona que, como Jesús, sabe, pero no sabe por los libros primero que todo, y es otra cosa muy interesante, muy interesante. Una diferencia que tenemos entre ser cristiano y no ser cristiano es que el ser cristiano sabe desde los libros, desde lo que otros le han dicho y comunicado. El creyente en Cristo tiene una particularidad y es esta: no sabe desde los libros. Primeramente, el creyente sabe primero que todo desde la revelación del Dios personal a su vida. Por ahí comienza la fe cristiana. Revelación del Dios personal. Observe un pasaje muy interesante. Usted no fuera un cristiano a menos que Dios en su gracia no se lo hubiese revelado como él decidió. Eso sí, hay una cosa que a mí me encanta de la fe cristiana, y es que cada uno de nosotros participa y confiesa la fe común que tenemos todos, pero esa fe la distribuyó Dios como él quiso y a cada uno en particular. Es decir, Dios tiene una manera única como usted trata con usted y él trata como usted trata con Dios y Dios trata con usted. Única. Le cuento que en ese sentido el Dios del cielo se reveló a usted. El texto de Lucas, si mal no recuerdo, de Mateo capítulo 11, que dice que Jesús alabó al Padre cuando entendió que los judíos le iban a rechazar o le habían rechazado. Y él lo alabó, y en una oración Jesús dijo esto: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y oiga aquí, y aquel a quien Dios lo quiere revelar, a quien Él lo quiere revelar. Óigame, Dios le trajo a usted una relación personal y no fue porque usted lo buscó a Él. La gracia de Dios, que está por encima de todos nosotros, nos atrae en su soberanía de manera que no viola nuestra voluntad y nos conduce a hacer la suya. Y lo hizo Dios así. Por supuesto, yo le comencé hablando de mi experiencia de fe, cómo llegué a la fe. No le hablé de exactamente esa parte tan interesante que no le hablo ahora porque no toca ahora hablar de eso. Pero lo que quiero decir es que su vida cristiana sabe a esa revelación con la que Dios se le dio a conocer a usted, ya sea por una predicación, ya sea por un amigo, ya sea por la palabra que le llegó de una forma, ya sea por un evento, de la manera que Dios eligió. Usted es un creyente porque Dios se le reveló. Pero espérese un momentito. Usted no podrá ser un creyente dejando de lado ese proceso de vivir íntimamente con Dios, porque para eso Él se le dio a conocer a usted. Se le dio a conocer en el Señor Jesucristo, por supuesto, por la palabra. La palabra está ahí de alguna manera, de alguna forma hay palabra de Dios que llegó a su vida. Este programa pretende dedicarse exactamente a ayudarnos a establecernos sobre la fe desde unos valores que son exactamente así, como los valores de la palabra, y que conducen tres cosas fundamentales de mi vida a lo que yo debo ser: mi conversación, mi comportamiento y mi carácter. Pero otra vez, yo no estoy inventándome nada. Eso es lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Que nosotros, los creyentes, los en Cristo, tenemos que ser conocidos por nuestra conversación. ¿Usted sabe qué pasa con nuestra conversación? ¿Qué usted supone que pasa con nuestra conversación? Déjeme soltarle esa ahí a ver si usted, alguno de ustedes dígame algo. ¿Qué pasa con nuestra conversación? Una característica general
de nuestra conversación, ¿cuál es? Diga a alguien, no se preocupe, que quiero oírle a alguien. La palabra de Dios dice que todo lo que sale de nuestra boca viene de nuestro corazón. Ahí está. Entonces, lo que tú hablas dice de lo que tú tienes en tu corazón. Perfecto, mi hermana, es exactamente eso, exactamente eso. De la abundancia del corazón. ¿Tú quieres saber? ¿Quieres saber tu condición espiritual? Oye tus conversaciones. Mira de qué tú hablas. ¿O quieres saber la condición espiritual de alguien? Mira de qué habla. Le decía hace un momento que los creyentes hablamos de la palabra de Dios y que nos gusta la palabra de Dios y que debemos invertir mucho tiempo. Nuestra conversación, dice Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Hablando los unos a los otros, por supuesto, y hablando, como vamos a ver más adelante en el estudio, significa enseñando los unos a los otros. Lo que quiero decir es esto, mi hermana, gracias por el aporte. Nuestra conversación, óigame, yo sé de creyentes que saben cuánto batió fulano de tal en el 1900 tanto. O si les gusta el fútbol, cuántos goles metió fulano. Son una enciclopedia al diente. Usted le pregunta a Juan 3:16, ¿de qué tú me dices? Juan 3:16. ¿Y qué es eso? Ah, sí, Juan 3:16. ¿Y cómo dice? Y hasta te lo citan mal. Porque la palabra de Dios no es lo que mora en su corazón. Lo que mora en su corazón son los deportes. Y no estoy diciendo nada malo. Yo no tengo problema con los deportes, me encantan los deportes también, pero estamos hablando de unas prioridades. Recuérdese que el Señor nos manda que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Nosotros tenemos que priorizar nuestro amor a Dios en todo. Esa conversación se traduce en actos, es decir, actos que son comportamientos. Bueno, ya estamos dejando de hablar para irnos a la práctica. Si usted quiere saber quién es alguien en su fe, pregúntele a su esposa. Usted le pregunta a la esposa de ese alguien y la esposa le va a decir quién es. Por supuesto, si ella lo respeta suficientemente, no lo va a desnudar en la calle. Pero es que usted vive su fe en su casa, hermano. Sus hijos y su esposa. Este programa pretende hacer aportes intencionales para que usted no sea un cristiano de esos que predican excelente, que predican bien, que tienen una biblioteca grande, que saben mucha teología, que son gente que, y otra vez recuerden, no está malo saber, el problema con el conocimiento está en que el conocimiento del cristiano no puede ser como el conocimiento del no cristiano. Y esta es una diferenciación fundamental de la fe cristiana. El no cristiano conoce lo que quiere conocer para hacer con eso lo que le dé su gana. El cristiano está llamado a conocer todo lo que él pueda conocer, todo lo que él pueda conocer y ponerlo al servicio de su fe. Esa es la diferencia. Lo que usted sabe tiene que hacerlo útil a su fe. Y la razón es un principio simple que el apóstol Pablo de Romanos 14, porque todo lo que no proviene de fe, ¿cómo dice ese texto al final? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. No estoy diciendo que peca directamente, está diciendo que el conocimiento envanece y Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere nada que ver con gente que se para delante de decir, no, porque yo. Dios da gracia a los humildes. El conocimiento que sirve para Dios pasa por la fe y desde la fe por el amor, porque el vehículo de la fe siempre es el amor. Pues nada, hermano, en cuanto al programa y lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer, este programa en sentido general le he dicho a dónde se orienta. Si yo supongo que han oído hablar de ello, nosotros tenemos otros 6 cursos que están dirigidos exactamente a ayudarnos, a darnos recursos y herramientas. Son cursos con gran énfasis en la vida espiritual. Como comenzaremos hoy a hablar de vida devocional, como comenzaremos hoy, tiene que ver con esto. Nosotros vamos a hablar exactamente de predicaciones positivas. Lo voy a decir en el desorden así, para no entrar en muchos detalles. Vamos a hablar de principios de hermenéutica, predicación positiva. Vamos a hablar de cristología y vamos a hablar de metodología bíblica en la enseñanza de Jesús. Yo bendigo al Señor por la gracia de poder conocer al Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de conocerle como mi Salvador, estoy hablando de conocerle como la persona que me guía, que guía mi vida. Y yo sé que está disponible para usted también, porque para eso el Espíritu Santo está en su corazón. Jesús no nos dejó solo, nos dio el Espíritu Santo para que controle nuestra vida, para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos enseñe, para que nos dirija en todo. En todo. No hay nada, no hay un aspecto de su vida en la que el Espíritu Santo no le interese respecto a usted, como para guiarle y enseñarle al Señor Jesucristo, que es el modelo.
Yo sé que en este sentido y a este tiempo, pues regularmente es una cosa trágica, porque hermanos míos, Jesús parece que le cae pesado a algunos creyentes. Hay iglesias donde Jesucristo no cuenta. Yo sé que se debe a más de una buena razón. Yo tuve un discípulo aquí que recuerdo en una clase que teníamos. Él me dijo un día, mire, si en mi concilio se dan cuenta que yo estoy aprendiendo esto, me botan, me expulsan. ¿Y qué estaba aprendiendo? La palabra de Dios, lo que la Biblia enseña. Porque en su concilio no aceptaban esa verdad. Él decía que lo votaban y yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente porque eso es parte de la problemática que tenemos, que la iglesia la hemos fraccionado tanto. Hemos perdido el concepto de iglesia universal, que es un concepto fundamental. Después de mi fe personal, mi iglesia local, donde tiene presión mi fe personal, la iglesia universal es aquella de la que esperamos que el Señor en su gracia juntará un día, pero que somos muy honrosos o debemos estar muy honrados a pertenecer, que no es su iglesia local, su iglesia local no es una iglesia universal. Su iglesia local es la expresión de su fe personal, la suya y la de todos los que acuerdan vivir su fe ahí en su iglesia local. La iglesia universal es aquella que nos obliga, esa que se caracteriza por la cristología de Juan, del apóstol Juan. El cristiano en la iglesia universal, miembro de la iglesia de Cristo, confiesa lo que Juan confesó respecto al Señor Jesucristo y usted y yo lo confesamos. No sé si tienen alguna pregunta para yo cambiar de tema ahora respecto al programa. Saludos, pastor. El tiempo del programa que vamos a estar viendo, ¿cuál es? Nosotros hemos hecho este programa suficientemente abierto para que siga el ritmo de cada iglesia local o de cada conjunto de iglesias y que sean ustedes los que pongan el tiempo. Podemos terminar antes o después, dependiendo del ritmo que ustedes le impregnen. Cada uno le impregna. Gracias por la pregunta, hermano, muy interesante, porque en educación formal nosotros no pretendemos llevar un récord de nota, darte un examen y asegurarte que terminaste. Para nosotros lo importante no es que tú termines. No queremos graduarte de nada. No te queremos graduar de nada. Queremos que aprenda a andar con Dios y a usar los recursos de Dios a favor de tu fe. Y eso, por supuesto, no lo decide un programa. Eso se decide en tu vida, eso lo decides tú mismo. Y gracias por la pregunta, hermano, porque eso me lleva a otro asunto. Le dije ahorita que andragógicamente hablando, que nosotros en la didáctica que vamos a seguir, aquí el maestro no te va a enseñar mucho. El maestro te va a ayudar, te va a guiar, te va a complementar, te va a acompañar, pero tú decides cuánto tú quieres aprender. Tú lo decides. ¿Cómo? Invirtiendo en ello. Digo, eso sucede en cualquier nivel de educación, solo que aquí es crítico, porque el nivel de educación aquí, el nivel de aprendizaje va a depender de tu deseo de agradar a Dios, de tu deseo de conocer a Dios, de tu deseo de vivir en tu comunidad tu fe, y el ritmo en función de tiempo lo va a impregnar tu iglesia local, el grupo de iglesia con la que tú trabajas, la decisión tuya de seguir, y es un asunto en el que tú debes de vivir claramente consciente de que se trata de responder a Dios respecto a la fe que Él te ha dado y a la oportunidad que Él te ha dado para que tú vivas para su gloria. Así que yo respeto, yo en este caso estoy haciendo de ayudador, de acompañarle, pero el material que vamos dándole y la dinámica que ustedes implementen allí es un asunto que pertenece absolutamente a ustedes. Yo les recomiendo que como tenemos clases cada 15 días, ustedes se formen en pequeños grupos que les gusten de 2, 3, 4 y que discutan el material, que lo vean, que se asocien, porque ayuda mucho, hermano. La fe cristiana se crece en la comunión. No se puede vivir la fe cristiana solo. Se crece en la comunión. Y el Espíritu Santo, óigame, si nosotros aprendemos a andar con Dios en esos grupos pequeños, informales, con la palabra de Dios, orando y esperando y conociendo a Dios, son cuantas cosas preciosas que Dios hace. Es parte de lo que nosotros en esta generación se ha perdido por la formalidad de la iglesia, formalidad entre comillas, y lo intramuro que se ha hecho la fe cristiana. La fe cristiana se ha hecho un asunto de locales, al punto que ya usted sabe, ¿verdad? Como veremos por ahí, que a veces una de las definiciones de iglesia es un local. Esa es una iglesia. Eso no tiene que ver nada con el Día de la Madre, pero en la cultura se ha hecho así. Es una iglesia. Bueno, eso no solo ha sido así. Ese asunto está afectado exactamente así como se ha hecho, afecta a la metodología. Nosotros no podemos por el momento imitar el método por excelencia de Jesús. Jesús fue andragógico y ustedes lo saben. Él llamó 12 hombres, pero Jesús fue también
el maestro más informal que usted puede imaginarse. Dice, ¿por qué? Porque el método de Jesús, que técnicamente se llama peripateu, la palabrita peripateu, que significa caminando alrededor. Jesús enseñó mientras vivía. Enseñó a sus discípulos mientras vivía. Jesús usó la flora, la fauna y la vida como sus temas de enseñanza siempre. ¿Y qué resulta? Que funcionó. ¿Y cómo funcionó? Pues nosotros no podemos entrar en la metodología de Jesús por cuestión de tiempo nosotros, pero sí pueden ustedes aprovechar el tiempo y hacer de su educación un asunto de su vida, que es lo que pretende que la fe cristiana que sea. La fe cristiana pretende que tu educación cristiana sea un asunto de tu vida. Entonces yo, pues abierto, hermano, si contesto tu pregunta, la respuesta es que está abierto a ustedes, a lo que ustedes juzgan que ustedes deben hacer para seguir el proceso. Yo le doy los lineamientos generales, la línea fina, todas la ponen ustedes. No sé si hay otra pregunta. No sé si te contesté tu pregunta, hermano. Y que sí, sí, no. Oh, sí entiendo, y no. entiendo su punto, pero quería saber si el programa tenía, diríamos, una estimación de tiempo específica, o sea, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ya Bueno, mira, si ahí aplica lo que usted dice, ya va a depender de cada uno hasta dónde quiere llegar. Y el programa que comenzamos hoy está diseñado para hacerlo en 1 año. Si usted tiene el plan de clase que yo le formé y se lo envié, va a ver que está hecho para terminar en diciembre de este año. Pero este programa, por eso tú me dijiste, el programa en general, pues como tú sabes, habrán otros cursos que van a ser muy diferentes, por supuesto. El curso de liderazgo espiritual de la iglesia, por ejemplo, va a ser un poco más largo que este, y es un curso dedicado específicamente a trabajar con todo lo que tiene que enseñar, con todo lo que enseña la Biblia acerca del liderazgo espiritual de la iglesia. Solo ese tema. Y ese curso va a ser un poquito más largo que este, dependiendo otra vez de ustedes, porque yo hago una sugerencia, lo que yo le envío es una sugerencia, pero ustedes pueden adaptarlo, porque cada iglesia local es única, como cada creyente es único, cada iglesia local es única, que obedece a su propia identidad, a sus propios propósitos, a su propio plan de Dios para con ustedes, que es una cosa tremenda que nosotros hemos hecho en el pasado y que son fatales para la fe. Óigame, una cosa que, no hay una cosa que haga más daño a la fe cristiana que tratar de homogenizar, conformarlo, hacerle un uniforme al reino. Oiga, es que Dios no lo hizo así. Yo no quiero, Dios jamás ha hecho una iglesia que todas sean iguales. Dios quiere la diversidad. Por eso el cuerpo es uno, y ya usted sabe lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12. El cuerpo es uno y cada parte tiene su función. Y cada parte para que nos proveyamos los unos a los otros. Cada iglesia local está llamada a tener su propia identidad. Y ustedes sí pueden manejarse en la diversidad, porque eso, ahí que Dios es bueno. Dios es muy bueno haciendo cosas iguales desde diferentes. Eso lo hace Dios. Una pregunta más y nos vamos al tema de hoy, que tiene que ver, yo supongo que ya ustedes trataron el tema, ya leyeron el material que le mandamos acerca de cómo aprovecharnos de la palabra de Dios. Si no hay, espero que haya una pregunta más y entonces le damos una vista a eso allí. ¿Qué le parece? ¿Alguna pregunta respecto a lo que hablábamos? ¿No hay pregunta? Una cosa que quiero decirle, hermano, que se prepare a participar. Oiga, prepárese a participar, a involucrarse, porque como les cuento, el programa aquí, hoy por hoy quizás puede ser mucho. Yo me encanta hablar, pero no es el tema, no es la razón. Enseñar, y la enseñanza como la hemos recibido en la iglesia, otra vez lloviendo sobre mojado, la hemos recibido desde los sistemas de afuera, desde el mundo. Una modalidad que aquí tú te sientas, tú oyes, tú aprendes, no aprendes nada. Tú aprendes cuando tú quieres. Más de uno de nosotros tenemos la experiencia de estar en una escuela, el profesor Fajado enseñando y nosotros por otro lado navegando en nuestra mente. ¿Por qué? No estamos ahí. El maestro tiene que emplearse para crear formas de hacer la enseñanza atractiva. Mire, eso sucede así en los sistemas pedagógicos normales, pero aquí es importante que usted esté atento y que se dedique a participar. Lo necesitamos participando, que usted haga preguntas. Yo me puedo callar, no se preocupe, que yo me gusta mucho el enseñar, pero el dar, pues yo puedo participar y quiero que participemos. Yo sé que hoy, por supuesto, vamos a estar un poquito así, si es que se quiere, pero me encanta que entremos todos porque aprendemos los unos de los otros. Ese es el tema. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos dones diferentes y todo lo que usted tiene y lo que yo tengo no es suyo.
Todo lo que usted tiene y lo que tendrá no es suyo, es mío. Es decir, usted lo tiene por mí y lo que yo tengo no es mío, es suyo. Entonces Pedro el apóstol manda a que cada uno, según los dones que ha recibido, ministrelo. Entonces no podemos callar, no sé, debemos participar. Una pregunta más y si no nos metemos en el tema, ¿cómo aprovecharnos de la palabra de Dios? ¿Alguna pregunta? Mire, pregunte, que el que pregunta no es ignorante, el que pregunta quiere saber. Yo soy uno que me encanta hacer preguntas. Si no hay preguntas, yo sigo. ¿Cómo aprovecharnos de la palabra de Dios? Tratamos de hacer un ejercicio muy simple y me gustaría que usted participe. Mire, así, yo creo que es casi imposible que a usted se le olvide que hay 5 cosas con las que usted vive muy relacionado. ¿Verdad que sí? 5 cosas. Mire, usted tiene 5 cosas aquí. Y si le ponen otras 5, son 10. Pero a nosotros bastan 5. La razón de esas 5 cosas es con la intención de que, como usted ve, el número 5 es muy importante en la vida de nosotros. Y yo usé estos 5 dedos para poner una manera que usted no se le olvide que hay 5 cosas que le pueden servir a usted para aprovechar la palabra de Dios, para sacarle provecho a la palabra de Dios. Es posible que usted no pueda hacerla en un tiro porque no se trata de que, mira, yo quiero sacar el provecho, pero nadie me dedico a eso. No, no. Es un proceso. Es un proceso que tiene que ver con la vida de cada uno. Pero antes, yo quisiera que hablemos un ratito y me gustaría que participen, hermano, por favor. Yo le hago una pregunta. Tengo 3 preguntas exactamente, 3, antes de exponer lo que queremos discutir aquí. La primera es esta. ¿Piensa usted que hemos tenido la Biblia siempre como la tenemos hoy en día? ¿Qué usted piensa? A ver. Bueno, No. ¿por qué no? ¿Por qué no hemos tenido la Biblia así? ¿Quién dijo que no? Yo vi al hermano Rodríguez. A Mari Rodríguez, ¿dónde está ahí? Hermano, díganos, ¿por qué no? ¿Por qué no la hemos tenido así? Marcos Ramírez. Perdóneme, hermano, que aquí yo leo el nombre que está aquí. Hermano Marco, ¿por qué no hemos tenido la Biblia así? Como la tenemos actualmente. Como la tenemos actualmente. Es que en primera instancia más se utilizaba lo que era la tradición oral. Era entonces. Correcto, hermano. Luego se pasaron a los rollos y lo que tenemos es una traducción de las copias de los originales. Perfecto, hermano. Gracias. Se le agradece mucho. Sí, exactamente eso. Nosotros somos muy privilegiados y la intención mía ahora es remarcar el privilegio que tenemos de tener la Biblia que nosotros tenemos. Esa primera pregunta, lo que nos muestra lo que nuestro hermano Marco ha dicho, exactamente eso, que hubo un proceso de unos 1600 años en lo que Dios decidió darnos la palabra, pero no siempre hemos tenido palabra así. Un punto de referencia puede ser el texto de Romanos 5 que dice que que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés. Eso es que la muerte reinó, ¿qué significa? Entre otras cosas, que la gente vivía como Dios lo dejó vivir, entre otras cosas, que existían no todos los recursos que debían tener para ir a Dios, entre otras cosas, que conocer a Dios implicaba una situación de ir en busca de él y encontrarle, como dijera el apóstol Pablo, tentando, ¿verdad? Tentando, buscándole a ver si puedo encontrarle. Una pregunta más. ¿Cuál piensa usted que es el costo del privilegio de tener la Biblia como la tenemos hoy en día? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas. Bueno, el costo ha sido, diríamos, hasta la vida de grandes hombres que han defendido con su propia vida la verdad de este escrito de la palabra. Y ese ha sido el costo de que hoy la podamos tener en todas partes, en el celular, en la computadora, a nivel digital, escrita, portable, de manera fácil. Ese costo. Ha habido sangre de personas, siervos de Dios, que han sacrificado su vida por defender este escrito. Usted es Juan, ¿verdad? Juan Cabrera. Sí, señor. Sí, hermano Juan, muchísimas gracias. Perfecto, tal como usted lo dijo, mi hermano Juan. Sí, también, pastor. Cosme, o Renzo. El sacrificio también de tantos hombres que se sacrificaron a estudiar para que la verdad llegara
en el completo, completamente la verdad como es la verdad. Sí, hermano. Sacrificio de ellos. Seguro, mi hermano Cosme, gracias. Muy parecido a lo que mi hermano dijo, perfectamente a lo que ambos han dicho. Nosotros regularmente no le damos el valor a la palabra, esta palabra que tenemos hoy, como mi hermano Juan ha dicho, de tanta forma y manera, porque la tenemos, algunos pagamos un costo por ella en la librería y creemos que estamos comprando algo que me pertenece a mí, cuando la verdad es que no. Tú estás comprando una versión de lo que ha costado la vida de tanta gente, hombres y mujeres de Dios, que diferente tiempo, y mire, por años, estamos hablando de 20 siglos en el caso nuestro, 20 siglos, pues si fuera un poquito más para allá, tuviéramos que irnos unos siglos más, desde cuando Moisés y para acá. Pero lo que sí quiero remarcar, hermano, es que nos enteremos el privilegio que nosotros tenemos tan grande de beneficiarnos. Primero, porque no tuvimos las escrituras, oiga, no nosotros, no, ninguna generación antes de nosotros ha tenido el privilegio de tener las escrituras como nosotros la tenemos. Y estoy hablando de los últimos 3 siglos. Los últimos 3 siglos, que en el caso de nosotros en específico, siglo XXI, eso es escandaloso. Como mi hermano añadía, la tenemos en tanta manera. Una pregunta más. ¿Usted sabe en qué consiste ese privilegio de tener la palabra de Dios como la tenemos? ¿En qué usted cree que consiste? En una gran responsabilidad. Ya lo dijo. Perfecto, hermano. Perfecto. Oiga qué palabra de Jesús. Porque al que más se le ha dado, más se le demandará. Y al que poco se le ha dado, poco se le demandará. Ay, hermano, yo quisiéramos ese ejercicio para subrayar ese asunto. Mire, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de una herramienta de vida. La palabra de Dios es una herramienta vital. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Esa es perfecta palabra de Dios, como es perfecta palabra humana. Es un misterio, pero es algo que nosotros debemos mantener, pero bien en alto, porque no se trata de un libro que a ningún hombre se le metió en la cabeza escribir. Fue que Dios decidió a cuáles santos hombres Él quería usar, tomándole, si se quiere la palabra, que no es la correcta, pero ocupándose de ellos y con ellos, conducirlos a darnos su palabra perfecta en el marco de su vida cotidiana. A mí me encanta eso. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro tan perfecto, escrito desde la realidad de la vida de cada uno de los autores y que sabe a cada uno de ellos. Cada uno de ellos puso el sabor de su vida allí, en tanto su sacrificio, su experiencia, su formación, su carácter, su condición emocional. Y nosotros somos altamente privilegiados de que el Espíritu Santo de Dios nos da en la palabra suya el modelo único del carácter de Jesús. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Me refiero a la escritura que nosotros usamos, que son 66 libros. Usted sabe que existen otras versiones bíblicas, que tiene un conjunto de unos libros deuterocanónicos que no son inspirados y que son simplemente, solo usa la Iglesia Católica, Apostólica y Romana por razones económicas. Seamos honestos, eso no es por razones teológicas, por razones económicas, porque allí encuentran fundamento para misa por los muertos, para cobrar por el culto tal, los tiros del purgatorio y muchísimas otras de esas cosas que no vale la pena hablar ahora. Regresando al asunto, hermanos, nos vale mucho que nosotros tengamos el texto bíblico, y despreciarlo es una cosa que a Dios tiene que darle mucho dolor. Que nosotros tengamos una Biblia a la que no nos acerquemos más que el domingo en la mañana cuando vamos para la iglesia, es una tragedia. ¿Sabe por qué es una tragedia? Porque entre las razones por las cuales tenemos ese libro, Romanos capítulo 15, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Oiga bien esto. Se escribieron fue para nosotros. Si usted lee a Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 10, va a oír a Pedro decir que los profetas que recibieron la palabra, los que escribieron, investigaron diligentemente para asegurarse qué era lo que el Espíritu decía respecto a los padecimientos de Cristo que habían de padecer, qué era lo que decía, y a ellos se les reveló que no era para ellos, que era para nosotros. Usted puede imaginarse que Dios pensó en nosotros tan anticipado que, oiga, me estamos hablando ahora de cuántos siglos, 25 siglos antes. Dios sabía que había una persona en la tierra que sería yo, una que sería usted y como yo, y que Él le daría su palabra, le confiaría su palabra. Si usted tiene una Biblia, usted tiene el tesoro de Dios en sus manos, que Dios se lo ha confiado a usted. Pero no es para nadie primero que todo. En este sentido sí es para usted y luego para otro. Las cosas que antes se escribieron
para nuestra enseñanza se escribieron a fin o el propósito de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Note que la escritura cumple dos funciones ahí en ese pasaje. Una nos va a consolar y la otra va a generar paciencia. Y posiblemente usted ya sintió en la base de ese texto que está hablando de aflicciones, que está hablando de una vida significativa para Dios, que está hablando de un costo de vivir la fe, que es aflicción y paciencia. Óigame, usted no se imagina cómo sufrimos los creyentes innecesariamente por no dedicar tiempo a la palabra. Porque en la palabra aquí tenemos lo que necesitamos para ser personas que capitalizan su vida desde la paciencia, entiéndase, la capacidad de aguantar bajo presión. Y la persona que tenemos la ventaja de tener desde su vida el privilegio de tener el consuelo, porque Dios usó la vida de otro. La razón por la que tenemos la Biblia desde Romanos capítulo 15 es para que nosotros recibamos consuelo, que usted no se sienta nunca solo, que usted no se crea que usted es el más raro de todo, que por qué me pasa eso a mí. Mire, todo lo que le pasa a usted en esta vida, ya Dios se adelantó a darle un cuadro para que usted se vea ahí, un espejo que se vea ahí. Y si usted es de lo que conoce la palabra y se aprovecha de ella, entonces usted verá que lo que estamos diciéndole no es cualquier cosa. En ese sentido, usted sabe que esa palabra es la espada del Espíritu, que es el medio de Dios, conducirnos a la firmeza espiritual y sostenernos en ella. Pero interesante que la espada del Espíritu no se refiere el texto a lo que está escrito aquí, este libro. Dice, ¿cómo usted sabe eso? Pues gracias a Dios, como mi hermano decía, la Biblia no fue escrita un libro, un volumen, una bajada, como los islámicos recibieron, como Mahoma recibió bajada según él. No, es un proceso que Dios usó en más de 40 hombres en 1600 años más o menos, en lo que en el tiempo, de respetando la cultura, la personalidad de los individuos, las circunstancias, Dios nos dio su palabra. Al darnos su palabra, Dios nos da su palabra para que nosotros tengamos, como le contaba, consuelo y tengamos esperanza. Pero qué bueno que hay mucho más que eso. Dios nos la da para que nosotros la aprovechemos como el recurso del Espíritu. ¿Sabe usted que lo que nos hace a nosotros ser cristianos es la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección, aplicada a nuestras vidas por la presencia del Espíritu Santo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo nos fue dado no solo para que esté con nosotros, sino para que nos guíe, para que nos enseñe a Jesús. Él es quien nos sella, Él es quien nos garantiza la gloria, Él es quien nos regenera, Él es quien nos hace nacer de nuevo. No estoy dándolo en orden la actividad del Espíritu, solo estoy mencionándola así con algo de desorden, pero Él es quien nos mantiene firme en la fe desde el uso adecuado de la palabra que acabo de decirle. No es este libro escrito. No es este libro escrito. ¿Por qué no? Aquí voy. Porque el término que está escrito allí en Romanos, que dice Pablo a los Efesios, y sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es el libro escrito, en tanto que sí es el contenido de ese libro escrito, enseñado, entendido, aprendido, aplicado en el comportamiento cotidiano. Es decir, la espada del Espíritu, Dios no va a usar este libro como está aquí para protegernos. Dios usa el contenido de este libro que usted ha aprendido, que usted aprenda, que usted tome por su sentido, que lo ponga en su vida cotidiana, por memorizar, por meditar, por lo que vamos a ver aquí ahora, para que la palabra, el Espíritu Santo, ese recurso, pero el Espíritu Santo no está afuera, está en usted. Y usted necesita introyectar la palabra para que el Espíritu Santo tenga su espada. Usted sabe, ¿entienden qué estoy tratando de decir? A ver, ¿quién de ustedes reacciona a eso? A ver. Práctica. Práctica, sí. Y que el Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. Correcto, correcto. Bueno, estoy hablándole que hay 5 cosas, pudieran ser muchas más, pero aquí estas 5 que nosotros juzgamos como fundamentales. Usted puede quitar cualquiera de esas, añadir la que usted quiera. Lo que sí le estamos sugiriendo es que, dado el privilegio inmenso que tenemos con la palabra de Dios, dado el privilegio inmenso, tener la palabra de Dios es una responsabilidad que Dios nos ha confiado de una manera tremenda, que usted y yo hacemos bien. Dice Pedro el apóstol, yo le sugiero que se memorice esos versículos. Si usted no se lo sabe de memoria,
Póngase eso de memoria, que le van a servir muchísimo. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos míos, en la palabra de Dios nosotros tenemos el fundamento de los fundamentos. No es lo único que tenemos que aprender, pero es el fundamento de todo lo que podemos y debemos aprender para vivir esta fe. Amén. 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 Ok, yo voy a pasarle, mire, yo sé que yo espero que ustedes hayan estudiado este contenido, porque yo voy a pasarle muy rápido por la totalidad. Si me quedara quiero dar la 1 de la mañana. Son 5 cosas. 5 cosas que podemos hacer para sacar provecho de la palabra de Dios. Lo primero tiene que ver con leerla. Leer la palabra. Por eso lo puse aquí en este dedo sin el cual no podemos agarrar nada. Los antropólogos dicen que una de las cosas interesantes de la evolución, por supuesto yo no creo esa tontería porque yo no soy evolucionista, yo creo en la creación. Yo lo diría, lo que los antropólogos dicen como un fenómeno raro de la naturaleza, yo lo digo como una afirmación. Ellos dicen que el fenómeno consiste en que Dios nos dio este dedo a nosotros diferente para poder agarrar y diferenciarnos de los homínidos. Digo, tontería. Dios sabía que tenía que hacer una mano perfecta y la hizo. Y esa mano no es perfecta. Si le falta este pulgar, no puede agarrar nada. Pues mire, este pulgar, por eso yo puse al principio, ¿qué podemos hacer con la palabra de Dios? Lo que parece más simple es exactamente algo maravillosamente importante. Usted va a leer allí en el libro de Deuteronomio, si usted no lo ha leído, es un pasaje en el que el Señor le mandó a Israel, cuando tuviera un rey, hiciera esto. El rey tenía que tener una copia del libro de la ley. Para entonces eran solo 5 libros. Y él debía, como usted nota aquí, usted va a notar aquí, que él tenía que hacer una cosa básica todos los días. Todos los días. Usted dice, ¿y por qué el rey de Israel? Porque el rey de Israel era el hijo del Señor, el ungido, el Mesías. Eso que el Señor Jesucristo es. La razón por la que Jesús se le llama el Cristo no es exactamente porque él vino a la tierra. Se le llama el Cristo porque el Cristo es la transliteración del Mesías, o el nombre griego para el Mesías hebreo. El Hijo de Dios, que así se llamaba, el ungido es la palabra. Yo sé que ustedes saben todos esos detallitos, pero es interesante saber que ese creyente estaba llamado a ser un creyente modélico. ¿Quién? El rey de Israel. Oiga, lo que debía hacer era leer la palabra de Dios todos los días. ¿Y cuál sería el efecto de la palabra? Yo estoy obviando, asumiendo que ustedes ya leyeron el material. Solo estoy tratando de puntualizar cosas. Él debía aprender a temer al Señor. Se aprende a temer a Dios leyendo, solo leyendo, óigame, solo leyendo. ¿Por qué? Porque entra por su sentido y toma el ascensor a su corazón. Y si usted es lo que lee la Biblia, le va a pasar como me pasa a mí y como nos pasa a todos los que la leemos. ¿Qué cosa? Que cuando viene la tentación y usted tiene la palabra en su corazón, porque usted la leyó y porque la meditó, el Espíritu tiene un recurso y le sacan victoria al instante. Al instante. El resultado de eso es que él debía leerla para aprender a temer al Señor. Oiga, ¿qué se pierde? El que no lee la palabra de Dios se pierde aprender a temer a Dios. Porque no, usted dirá, pero yo voy a la iglesia y oigo buenos sermones. Eso es muy bueno también. Siga haciéndolo, pero no es lo que Dios le gustaría que usted tenga. ¿Qué le gustaría a Dios que usted tenga? Un hábito de encontrarse con Él solo, usted y la palabra, con su Dios, para que aprenda a conocer a Dios, porque Dios decidió. ¿Se acuerda que le dije al principio que su fe le vino por revelación? A usted. ¿Se acuerda? ¿Entendieron eso, hermano? Que le dije al principio. Amén. Que su fe le vino por revelación. Creo que también le dije que Dios no ha cambiado el método, que su fe va a crecer solo con Dios, usted con Dios. No, pero yo voy a la iglesia, bien hecho. No, yo voy a conferencia, está bueno, eso es bueno. No, yo oigo predicaciones, muy bien hecho, hermano. Todo lo que contribuye a su fortaleza espiritual está bueno. Pero si usted no aprende a estar solo con Dios, con su Biblia, todas esas cosas que parecen muy buenas se vuelven nada. Porque Dios quiere su amor personal.
Dios lo quiere a usted en la intimidad. En el grado más profundo de intimidad que usted pueda tener, Dios lo quiere. Por eso fue que Jesús lo describió en Mateo 6 diciendo, abre la puerta de tu aposento, métete ahí y tráncate y ora a tu Padre que está en secreto. Y usted oyó lo que Jesús dijo, ¿verdad que sí? A Dios le encanta el grado íntimo. Eso debía ser el rey. El rey debía leer la palabra por sí mismo. Pero ¿qué más? Debía ser cuidadoso, observar cuidadosamente el contenido de la enseñanza, para observar eso, para usted aprender la palabra. Mire, yo tengo muchos años de educación teológica y yo le puedo asegurar a usted una cosa muy importante. Es muy buena la educación y uno aprende mucho, pero la que más han impactado mi vida y me han conducido a ser un mejor creyente ha sido la que yo aprendo solo con Dios, solo. Lo que Dios le enseñó a otro es muy bueno y útil también, pero nada es más útil que lo que Dios le enseña a usted. ¿Por qué? Porque es que usted es único, original y sin copia. Le hace el Salmo 139 para que usted vea que Dios tiene tiene una relación vital es con usted, con nadie más, con usted. Y Él le quiere a usted. Y si no le gustaría eso de que le quiere, le tengo una mejor todavía. Él le cela a usted. Él le quiere para Él con carácter de exclusividad, de preferencia. Eso quiere Dios. Y para eso hay que leer la palabra, hay que aprender a temer al Señor, nuestro Dios de la lectura, y por supuesto observar con mucho cuidado lo que Dios dice que debemos hacer. Pero eso se aprende solo. Dice, ¿cómo solo? ¿Y la iglesia entonces? La iglesia va a fungir como el fortalecimiento, la fe personal expresada en la comunidad de la fe se fortalece, se acrecienta, se ayuda, nos edificamos unos a los otros. Pero la base de eso es porque las predicaciones no le sirven. Tantos pastores que yo conozco que los pobrecitos se esfuerzan predicando, predican. Usted no se imagina cómo. Y las iglesias igualitas siempre. ¿Por qué? Yo recuerdo un anciano de una iglesia que yo ayudaba allí en Guatemala, que una vez me decía, el pastor, yo quiero que usted me explique una cosa. Él me decía, ¿cómo es que la gente viene a la iglesia por año, oyen predicaciones, buenas predicaciones, se salen por aquí y como que se le olvida, como que no generan? Hermano, ese es el truquito. El truquito es que Dios no decidió que las predicaciones sean por lo que usted sostenga su vida. Son una ayuda. Dios espera que usted sostenga su vida desde la comunión con Él. Eso es lo que Dios espera. Si usted no tiene tiempo a sola con Dios, usted no va a crecer espiritualmente como Dios quiere. Le puedo decir que eso es una tragedia. Lo que dice de una tragedia, porque no estoy hablando de creyentes, no. Le estoy hablando de ministros y pastores. Oiga, aquí en Estados Unidos se hizo un estudio. Se hizo un estudio acerca de la condición espiritual de la iglesia en Estados Unidos. ¿Usted sabe qué tiempo dedicaban los ministros y pastores de la iglesia en Estados Unidos en ese estudio? ¿Cuánto usted se imagina? Vamos a darle 3 oportunidades. A ver, ¿cuánto tiempo usted cree que dedicaban a la oración y estar solo con Dios? A ver, ¿cuánto usted se imagina? ¿Cuánto? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto? 5 minutos. ¿Tuviste ese estudio? Sí. Sí, hermano, 5 minutos de oración para un pastor con una iglesia de 500, 600, 700. Y mientras más miembros tenía, menos oraban. Bueno, perdóneme que voy a soltarle un comercial medio raro, pero usted sabe cómo está la iglesia aquí en Estados Unidos ahora. Si usted lee la noticia, usted sabe cómo está la iglesia en Estados Unidos ahora. Es la iglesia americana que apoyó a ese señor que es nuestro presidente, por el que oramos todavía. Dígame usted, ¿dónde está la sabiduría? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia del Señor? ¿Qué pasó? Bueno, es que nosotros eran el diablo, este era que más se parecía a Dios. Oiga, por más que un diablo se disfrace de Dios, seguirá siendo diablo y viceversa. Yo no estoy, perdónenme, no estoy aquí diciendo políticamente, estoy con fulano, con perencejo. Yo no tengo convicciones políticas al margen de las escrituras. Yo, mi convicción política, y esto es un asunto personal, lo mantengo sobre las escrituras. Lo que quiero decirle es que esta pandemia y toda esta crisis que vivimos aquí nos agarró a muchos creyentes lejos de Dios. Yendo a la iglesia, sí. Con Biblia también. Hablando de Dios, sí, pero lejos de Dios. De hecho, parte de la dificultad que tenemos hoy en día es que las iglesias están vacías. Muchísimas iglesias están vacías. ¿Y por qué? Porque la cantidad de gente que estaba flojo de su fe se lo llevó el río. ¿Por qué? Porque no estaban, porque mire, para ser fiel al Señor, no necesitamos primero la congregación. La necesitamos para fortalecernos. Yo necesitamos grado íntimo con Dios, de comunión con Dios. Como ven, tengo que seguir. El asunto son 5 asuntos más que él menciona para que aprenda a ser humilde,
La humildad se aprende desde la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios nos la enseña. Para que aprenda a estar firme en la verdad, se aprende a estar firme en la verdad desde la palabra de Dios, desde la lectura. Simple lectura, ¿eh? No estoy hablando todavía de estudiarla. Estoy hablando de lectura sistemática. Si usted lee, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle. Y para que viva, por supuesto, por mucho tiempo. Mire, Dios dice, al rey le prometía que si él hacía eso, le daba una larga vida. Bueno, yo no sé usted, ¿qué usted piensa de esta vida? Yo sé que hay muchísima gente que quiere morir desde ya. Yo soy uno que no aspiro a eso por el momento. Y me gusta la vida, yo amo mucho esta vida, sé que me espera una mucho mejor que esta, pero ¿sabe usted dónde yo he aprendido eso? En la palabra de Dios. Yo he aprendido que esta vida es buena y que estoy aquí para la gloria de Dios y que tengo un espacio aquí hasta que Dios diga. Y no quiero que Dios ponga a ningún otro lugar mío. Yo quiero hacer yo aquello que Dios puso para mí. Y que levante otros tan buenos, mucho mejor que yo, porque eso no son cosas mías. La cosa mía es ser fiel. Hermano, el tema es que si no somos fieles en lo muy poco, aquí vamos. Si no somos fieles en lo muy poco, En lo mucho tampoco. ahí está el problema. Que si nos cuesta sacar tiempo para leer la palabra solito, oiga, ¿dónde encontramos fuerza para ir a los púlpitos a decir que debemos hacer, que debemos tirar? Oye, no somos fieles en lo muy poco. Y el Señor no nos exige. El Señor no nos exige más que eso. ¿Sabe lo que el Señor nos exige? Que seamos fieles en lo muy poco. La razón es que el que es fiel en lo muy poco está garantizado. ¿Qué sucede con el que es fiel en lo muy poco? Que Dios le va a confiar más. En lo mucho será fiel también. Pues mire, el tema es, entre las 5 cosas, la primera que tenemos que ver es que el rey debía leer la palabra de Dios y la pusimos en el dedo pulgar. La número 2, que es la que responde al índice, el texto que citamos en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo lo que haga te saldrá bien. ¿Usted se sabe en el Salmo 1 de memoria? ¿Lo saben? ¿Cuántos de ustedes saben el Salmo número 1 de memoria? ¿Se atreverían que lo digamos ahora? Intentémoslo. Yo sé que quizás vamos a tener una lucha de versiones, pero yo lo tengo memorizado con Reina Valera del 60. Intentémoslo a ver. Yo también. A coro, vamos a ver. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, de pecadores, en silla de calentadores se ha sentado, en la ley de Dios está su delicia y medita desde ella de día y de noche. Este varón será como un árbol plantado junto a la corriente de agua que da su fruto a su tiempo, que sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como el sabo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermano, lo que está diciendo esa porción de escritura que hemos citado es que usted es dichoso. Si usted tiene la palabra, note que ahí dice las 2 veces, tanto Josué como el salmista dice que todo lo que hace prosperará. Dios lo garantiza. Tiene que ver exactamente con hacer de la palabra de Dios ese asunto singular que es meditar la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Pues yo le puse un ejemplo ahí. Se trata de tomar la palabra, de ponerla en la mente por la lectura, y aquello que el Espíritu Santo le impresiona, verdad, de que a usted le interesa saber, tómela, anótela, memorice el texto, piénselo, pídale a Dios que le instruya. Óigame, yo puedo testificarle que la verdad es que Dios le va a enseñar a usted, a su mente y corazón, con la palabra que usted ponga aquí, no son chiquitas. Atrévase a memorizar la palabra y creer que Dios le va a enseñar, y usted verá lo que le va a pasar. Que Dios va a decirle cosas y enseñarle verdades que usted no lo va a oír. Oiga, primero no lo va a oír de la boca de nadie, porque a Dios no le importa que nadie se la dijera. Dios quiso decirse a usted. La va a oír usted de Dios, porque Dios le va a enseñar a usted, y si usted se deja enseñar. O usted tiene problema en creer que el Espíritu Santo está en su corazón para enseñarle. A ver, ¿alguno de ustedes tiene problema con eso? Porque yo sé más de uno que cree que... Mire, yo oí a un... Repita la pregunta. Que si alguno de ustedes tiene problemas con creer que el Espíritu Santo le va a enseñar a usted personalmente.
¿Alguien tiene problema con eso? Yo le decía que oía a un excelente teólogo que yo admiro mucho decir una tontería como esa, que Dios no habla. No, que Dios no habla. Dios habla siempre por la palabra. Sí, Dios habla siempre en y a través de la palabra, pero Dios habla como le da su gana, cuando Él quiere y por supuesto a quien quiere, que es usted. Dios no le habla a todo el mundo así, ¿eh? Usted se acuerda que hubo uno por ahí que le habló con una burra. ¿Usted se acuerda de ese? Que era un terco que no quería oír a Dios. Balaam. Hermano, el tema es que meditar es un proceso que si usted se ejercita en él, yo le doy testimonio de que le va a servir como usted no se imagina. Cuando usted menos espere, óigame, y hay enseñanza maravillosa, y me está acordando la enseñanza de una enseñanza de Jesús en la parábola, que Jesús enseña que los siervos de él deben velar y estar atentos porque no saben a la hora que el Señor vendrá. Y yo recuerdo que me pasó eso, que eso de que el Señor vendrá regularmente, ¿verdad? Lo que gente que sabe demasiado Biblia dice, no, eso refiere a cuando el Señor venga. Sí, es verdad, una aplicación de esa parábola es para cuando el Señor venga, pero otra aplicación es mientras el Señor viene. Y el Señor, cuando tú menos esperas, Dios no te va a pedir permiso a ti para instruirte y enseñarte si tú estás velando y orando. Si tú eres de los que llena tu mente y tu corazón con la palabra, Dios te va a hablar cuando Él quiera. Y yo recuerdo un día, bueno, me pasó eso hace poco, estaba, bueno, no tan poquito ya, se harán unos 7 meses, estaba yo orando por el tema de que íbamos a manejar en la iglesia, que íbamos a predicar, y recuerdo que me paré en mi biblioteca y miré así, y vi unos comentarios, y el Señor vino y me dijo, el libro de los hechos. Yo dije, el libro de los hechos. Dije yo, así en voz alta. Dije, ándale, el libro de los hechos. Pero fue una cosa que así yo... Y luego que pienso, ay, Dios mío, el libro de los hechos. Fui a orar y orando me levanto de orar y el Señor me dice, ¿y hasta cuándo va a dudar? Es el libro de los hechos. Dios en su misericordia te guía en los detalles de tu vida si tú te mantienes conectado con Él, con la palabra y atento a vivir con Él. Por supuesto, esto nos lleva a un tercer asunto. No hay que solo meditarla, hay que estudiarla. Estudiar ya usted sabe que se trata de un proceso. Ya no es solo un acto puntual en el que tú puedes hacer como leerla, tú puedes tener un lugar en tu casa. Yo te sugiero, búscate un lugar solo en tu casa, donde no haga ruido, donde te molesten menos y quédate ahí solito. Ya es un hábito. Haz un hábito de ir a leerla. Leerla y meditarla puede estar juntos y hasta estudiarla, pero estudiarla es un proceso que, como estamos viendo, ya va a significar que va a sacar el tiempo particular, la oportunidad particular y, por supuesto, va a elegir un método particular para poder aprenderla. Se trata de estudiar la palabra de Dios. Lo del método va a afinar con tu personalidad. No todos aprendemos igual. Todos aprendemos de forma diferente. Unos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros somos más hacedores de cosas, pero todos aprendemos a veces con combinaciones de esas. Pero estudiarla es un privilegio inmenso. Si solo tenerla y leerla es importante. Óigame, hoy en día estudiar la Biblia es tan fácil, tan fácil. Cuando yo comencé a conocer al Señor y a andar con Él, wow, era un asunto tremendo. Comprar una Biblia era carísimo, por decirle así. Tener una Biblia era caro. Comprar una concordancia, eso valió un cuartal. Yo mi primera concordancia que compré, si mal no recuerdo, me valió como 12 pesos. Y usted dice, ¿y 12 pesos? ¿Eso era tanto cuánto? Ay, pero usted no sabe lo que eran 12 pesos en 1971, 72. 12 pesos, uno compraba muchas cosas. Usted compraba varios cientos, aunque sean 200 plátanos compraba y le sobraba cuarto. Digo, allí en mi país, ¿verdad? Ahí en Dominicana, en la Dominicana que yo viví. El tema es, hermano, que hoy en día usted tiene recursos gratis. Yo no sé, quizás alguno de ustedes conoce eSword. ¿Conocen eSword? Pues ya usted sabe. En eSword, la espada electrónica, eSword, usted tiene ahí, mire, cantidad de recursos, desde versiones bíblicas, comentario, diccionario, oiga, todo lo que usted quiera está. Usted no estudiaría porque no quiere. Si usted no sabe de Resort y quisiera estudiar, pues pregúntele a uno de los hermanos que lo guíe a Resort, que le instalen la base y usted puede estudiar la palabra de... Mire, pero puede seguir estudios maravillosos. Por supuesto, yo le mencionaba la necesidad de memorizarla. Hay que ponerla en el corazón. ¿Se acuerda del texto de David del Salmo 119? ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Qué bueno que ustedes lo tienen memorizado, hermano.
Con todo mi corazón te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra, hermano, es una bendición inmensa, porque ya le conté de la espada del Espíritu, ¿verdad? Mientras más palabra usted tiene dentro de usted, y si usted quiere, mire a su modelo. Usted recuerda cuando Jesús se enfrentó en una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo. ¿Usted recuerda eso? ¿Se recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Con la palabra. La tentación. Sí. Le respondía siempre con la palabra. Como dijo Alejandro, allá en aquella tentación, después de 40 días, como mi hermano dijo, con la palabra, el enemigo lo vio vulnerable y creyó que era vulnerable. Y fue como va a suceder con usted. Vamos a aprender en el camino a velar y orar, y la necesidad de velar y orar. Porque tal como tenemos al Señor que nos guía, nos instruye, nos dirige, tenemos un enemigo que va a tratar de obstaculizarnos. Y debemos aprender a leer nuestros cuerpos, nuestras actitudes, nosotros mismos, para no pecar contra el Señor. Pues mire, el enemigo creyó que Jesús estaba vulnerable y fue. ¿Por dónde era más vulnerable? Aquí, por el hambre, 40 días sin comer. Si tú eres el Hijo de Dios. El texto no dice si tú eres el Hijo de Dios. El texto dice, cierto que eres el Hijo de Dios. Di que esta piedra se conviertan en pan. Y ya usted sabe la respuesta de Jesús. Esa respuesta, para los que estamos hablando hoy, es, hermanos míos, maravillosamente importante que lo tengamos muy en cuenta. No solo de pan vivirá el hombre. La vida suya es 50% toda su existencia y 50% la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. De porque memorizar la palabra es una bendición inmensa. Y por supuesto, aquí en el dedito, usted siguió la ruta, usted sabe que estamos desde aquí hasta aquí. El más chiquito aquí, le llamamos el meñique, ese dedito, no lo dejamos por último por chiquito. Lo dejamos para que nos acuerde, que el chiquito nos recuerda que debemos obedecerla. Esa es la forma más crítica, lo más crítico. En vano nosotros la leamos, en vano nosotros la meditamos, o la estudiamos, o la memorizamos, si no la obedecemos. Lo crítico de la fe cristiana, y es porque estamos donde estamos, hermano. Mire, tenemos un problema inmenso en función de la expresión de la iglesia que nos ha tocado vivir hoy en día. ¿Cuál? Creemos que la obediencia es opcional. Creemos que la obediencia cristiana, eso es, si yo quiero. No, la obediencia cristiana es sin lo cual no. Hermanos, si no obedecemos, no podemos avanzar. Y Dios quiere que avancemos desde la cosa muy simple, muy simple. Yo creo que casi estoy terminando. No sé si me ha faltado algún asunto que tratar. Por lo demás, yo traté de darle un repaso general. Todavía nos queda el tema del libro. ¿Quieren que le hable un poquito de lo que nos toca en el libro hoy? Pastor, escúcheme. Sí. Antes de continuar, quería hacer una observación. Ajá. En cuanto a la lectura que se nos envió, que algo me llamó mucho la atención, que es en la palabra rumiar, que es muy importante. No sé si se le escapó un poco, o sea, mencionar esa parte, pero a mí me hizo detenerme al momento que estaba leyendo la escritura, y es rumiar. Para aprender es necesario rumiar, como usted dijo. O sea que los animales, algunos animales, por ejemplo, la vaca, la red, o sea, los alimentos lo traen en varias ocasiones a la boca para masticarlo. Y luego se queda ya en el vientre para nutrirse. Y pensaba también en ese momento que nada nos sirve que tengamos alimento en la despensa y no lo utilicemos, no lo comamos. Y tampoco nos sirve que tengamos la Biblia debajo del brazo y así sucesivamente. O sea, lo que le quiero decir es que esa parte me llamó mucho la atención. Qué bueno, que para aprender y para memorizar es necesario rumiar. ¿Es cuánto? ¿Cómo no? Muchísimas gracias por recordarlo. No fue que se me olvidó, es que traté de hacer una síntesis apretado, asumiendo que ustedes han leído el material. El tema es que en tiempo, todavía me falta hablarle un poquito del contenido del curso,
Tito, recuérdame la parte que nos toca. ¿Dijiste cuál es? ¿Cómo? Dígame. La parte del curso que nos toca hablar. ¿La de hoy? Sí. ¿La de hoy? Sí. Yo no sé. No, hoy toca hablar de la primera parte del libro y le voy a decir, porque no me lo sé, la perspectiva, hacia una perspectiva apropiada de la iglesia. Sí, y yo tengo uno. Es la parte que nos toca ver hoy. Sí, mire qué pasa. En este sistema de enseñanza que estamos necesitándonos, no asumimos, yo espero que ustedes, yo quiero, se lo dije, creo que fue claro diciéndole y le invito a que tal como estamos haciendo, usted se sienta libre de participar, hasta de pararme a mí y decirme con permiso, yo quiero, y usted de levantar la mano, es que nos toca participar todos porque aprendemos los unos de los otros. Yo asumo que usted tiene material y que ustedes lo van a discutir por ustedes antes de venir a la clase. Si lo hacen, le va a aprovechar porque lo que vamos a hacer aquí es puntualizar cosas que necesitamos enfatizar y que nos unen en el conocimiento, nos da luz uno respecto al otro. ¿Eso se entiende? Porque si se tratara de yo dar una exposición, habrá un momento en que sí, hay temas que yo voy a tener que ponerlo y se lo voy a poner. Pero yo creo que todos nosotros que somos creyentes por mucho tiempo y los que no somos tan de mucho tiempo, pues estamos aprendiendo, estamos listos a abrir el libro, verlo, leerlo, apropiarlo y participar, dar. Las cosas las sabemos cuando las compartimos. Pues sí, en cuanto al tema que nos toca hoy del libro, es la parte de introducción general, ¿verdad? Funciona así. Funciona para mostrar la motivación del hermano Jim Guest acerca de por qué escribió ese libro. Una pregunta. Félix. Sí. El libro, yo leí la primera parte y cuando leí la primera parte, me di a entender por qué algunas iglesias avanzan y otras se quedan rezagadas. Ajá. Y es que el pastor que trabaja en el libro nos está presentando 3 condiciones importantes que debemos tener dentro de la iglesia y valorarla. Número 1, la escritura. Número 2, la historia. Y número 3, las tradiciones o la cultura. Y muchas veces nos desviamos y no le damos la importancia a esas 3 condiciones. O sea que tenemos que hilar fino para dar la importancia a las 3 sin tener que salirnos de ahí y obviar algunas y tomar otras. Aunque la palabra no la podemos negociar en ningún momento dentro de la iglesia. La palabra tiene que seguir siendo la palabra sin negociarla. Pero la historia y la cultura también juegan un papel importante en el crecimiento de la iglesia. Y yo agradezco muchísimo. Es Pancho que está hablando, ¿verdad, Pancho? Sí, señor. ¿Dónde tú estás aquí? Yo no te veo. Te estoy buscando, pero no te veo. Sí, yo estoy arriba aquí en la parte mía. Yo te estoy viendo. Pero yo no te veo a ti. Déjame ver este Pancho, caramba. Yo he buscado aquí, te he buscado y no te he encontrado. Francisco García. Él está oculto. Él está con el nombre artístico, Francisco García. Ah, bueno. Bueno, en el asunto, Pancho, gracias, ya te vi, Pancho, qué bueno. Mayra, adiós, hermana mía. Un abrazo. Sí, otro para ti, mi hermana. Sí, Pancho, tienes razón. Y qué bueno que tú te tiraste ahí porque nos facilita la cosa. Exactamente lo que tú te diste cuenta. Yo estaba comenzando a decirle la motivación del hermano Jim Guest. La motivación a él le viene desde estudios que él hizo de observando, y encontró que habían 3 tipos de actitudes en la iglesia, en sentido general. De gente que era rígida, en el sentido de que mira lo que la Biblia dice y punto. Gente que era ignorante, que simplemente decía, bueno, a mí me da igual lo que la iglesia haga porque al final tenemos que reunirnos siempre y eso se va a quedar así. O gente que era muy hacia la institución de la iglesia. La iglesia no puede cambiar, no puede ser otra cosa más que lo que es. Pues esas observaciones lo llevaron a esa conclusión que Pancho ha compartido con nosotros. Es verdad 100% así. Ahora, ¿qué, hermanos? Nos toca a cada uno de nosotros saber. Él lo puso en el orden. Él usa 3 lentes. Ustedes saben que las 3 lentes es una metáfora, ¿verdad? Es una forma de decirnos. Aquí hay 3 formas de organizar datos que va a ayudarnos a formarnos un conjunto. Ese conjunto de ideas
nos va a conducir al último asunto. ¿Cuál es el último asunto? Mire, el objetivo de este libro, la meta es que cuando terminemos este estudio, usted tenga suficientes recursos como para usted saber esto. La iglesia en la que yo me congrego es una iglesia conforme al modelo del Nuevo Testamento que nosotros aplicamos y podemos aplicar en los valores de nuestra cultura hoy, aquí y ahora. Es una iglesia que usa los recursos de la historia, que usa los recursos de la palabra, pero es bíblica en el sentido más profundo de la palabra, pero no es bíblica ni aspira a ser como la iglesia primitiva. Es la iglesia conforme al modelo de Dios aquí y ahora. Esa iglesia puede ser muy diferente a la de cualquier otra iglesia que tenga 2 cuadras, pero el tema es lo que le contaba. Lo que se va a trabajar aquí es la identidad de cada congregación como cuerpo de Cristo. Porque Dios trabaja, Jesús tiene relaciones con congregaciones como iglesia local, individuos, congregaciones y la iglesia universal. Con la iglesia universal aguarda el día de la redención del cuerpo. Pero la iglesia local es la expresión de la fe individual de cada uno de nosotros en los acuerdos comunes que hemos hecho de compartir nuestra fe. Cada iglesia local es única y tiene un trato preferencial con Dios. Así lo hizo Jesús. Donde hay 2 o más en mi nombre, ahí estoy yo. Reunido en mi nombre, Jesús especifica. Ahí estoy yo. Está para conducir, para guiar, para dirigir. Pero bien, Pancho, lo que dijiste, exactamente, ¿en qué proporción la lente de la palabra de Dios es importante? ¿En qué proporción la lente de la cultura y la lente de la historia, o como usted quiera componerla ahí? Mire que resulta. Resulta que nosotros solemos ser muy bíblicos y no hay nada malo en ser bíblico. Debemos ser bíblicos. Lo que pasa es que tenemos que entender que no se trata solo de la Biblia y que la Biblia no se dio en un vacío cultural. La Biblia se dio en un contexto cultural específico. Cada autor de la Biblia, desde Moisés hasta Juan, tiene un cierto contexto cultural que es el marco que Dios usa para darnos la palabra. Y será el contexto cultural nuestro en el que nosotros vamos a usar esos valores para que tenga sentido nuestra vida espiritual. Porque no es que la cultura es mala. La cultura no es mala. Hay elementos de la cultura que se usan mal. Esos son otros 500. De hecho, en la fe evangélica, cada iglesia local forma su propia subcultura. Cada iglesia local tiene su propia expresión cultural. ¿Qué son la cultura? Por cultura queremos decir conjunto de principios y normas, comportamientos que nosotros asumimos como válidos. Tan simple. Eso es cultura. En el caso de nuestra iglesia local, cada iglesia local se define en función de los valores que ustedes aceptan. Una iglesia no tiene que ser como otra, ni ninguna iglesia acepta los valores porque allí lo hacen. De hecho, uno de los problemas gravísimos que hemos tenido en estas generaciones es la transportación de método. Si ustedes se dan cuenta, nosotros nos hemos guardado de eso porque hemos dicho claramente aquí que cada iglesia es única y que cada iglesia puede coger lo que tiene y aplicarlo en su propio contexto. ¿Qué estamos diciendo? Que lo que funciona aquí en Estados Unidos, en mi iglesia en Hebro, no funciona igual en la iglesia suya en Santiago o en la capital o en Colombia o en Costa Rica. No, los principios son válidos todos. Y son los mismos principios del Nuevo Testamento lo que van a hacernos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, pero en Santiago, en la Romana, en Estados Unidos, en Costa Rica. ¿Se entiende hacia dónde vamos? Hacia donde vamos es que al final usted tendrá unos conceptos del Nuevo Testamento, porque, óigame, yo puedo asegurarle que los principios que el hermano Jim Getz va a ofrecernos ahí no son de él. Él hizo un estudio inductivo del Nuevo Testamento, saca todos los principios y de hecho usted está invitado a hacer un estudio inductivo. Ese estudio está ahí en el apéndice A para que usted lo haga para su propio provecho. Haga ese estudio. Si usted tiene necesidad, pues usted llámeme, yo puedo explicarle de qué se trata o hable con el hermano Tito, o si tiene busque un libro por ahí que le explique método de estudio bíblico inductivo. Si tiene necesidad, yo puedo ayudarle por teléfono, podemos hacer reuniones aparte si necesitan eso. De hecho, hay un curso entre este paquete, que no se lo mencioné ahorita, son 7 cursos, hay un curso de método bíblico inductivo para entonces, que le ayude a estudiar el texto por usted mismo, desde los recursos que usted tenga, desde la palabra de Dios y su naturaleza. Pero ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esos 3 lentes se combinan. El lente de la Biblia es el primero que él usa, porque va a ir al Nuevo Testamento y desde un estudio inductivo del texto bíblico, él va a mostrarnos y va a enseñarnos cómo y cuáles son los principios válidos para que una iglesia haga la voluntad de Dios, para que sea una iglesia bíblica. Eso va a pasarlo por el lente de la cultura y el lente de la historia. Y el equilibrio, el saber esos principios,
nos va a ayudar a tener aquí en el siglo XXI iglesias bíblicas no conforme a ninguna denominación, porque las denominaciones todas tienen su propia cultura y no estoy diciendo que sea mala. Estoy diciendo que puede ser más o menos funcional o más o menos disfuncional, pero Dios no usa el tema de las denominaciones como lo que determina la iglesia. Lo que sí usa es los principios de su palabra y a eso vamos a encargarnos nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió eso, hermanos? Amén. Pues entonces no sé si hay alguna pregunta antes que nosotros nos pongamos de acuerdo para la semana que nos toca, que es en 15 días. Ustedes tienen allí el plan de clase. Vamos a seguir ese plan de clase que está ahí. Ustedes pónganse yo les sugiero, no tienen que hacerlo. Les digo la forma como nos ha aprovechado a nosotros, porque también estamos en este mismo programa en nuestra congregación. ¿Cómo nos ha aprovechado? Pues hemos experimentado de muchas maneras, buscar formas. Ha funcionado bien juntarnos. Para los que quieren juntarse de grupitos de 2 o 3, 4, 5, un día, cuando quieran, a comer algo, comerse un helado, con el libro, hablar, leer el libro, ¿verdad? Subrayar, ir con su Biblia y discutir en voz alta y tratar de encontrar razones de cosas y traer esas razones aquí al grupo, a esta reunión. Eso puede hacerlo así, si no, como el Señor le guíe, porque el Espíritu Santo está en su corazón para eso. Eso requiere que oremos. Nosotros necesitamos orar porque el Señor nos dé gracia, que nos dé sabiduría para aprender de su palabra y sobre todas las cosas querer obedecerla, querer hacer su voluntad. Eso no nos va a hacer súper creyente, nos va a hacer creyentes útiles en la mano del Señor y nos va a hacer personas a quienes Dios va a usar. Dios le va a abrir puertas a usted para usarle como Él quiere, pero usted necesita dejarse conducir y eso viene y está disponible para usted en función de la presencia de Dios en su vida por el Espíritu Santo y la palabra. Nuestra dedicación a eso es lo que hace la diferencia. No sé si alguna pregunta, reacciones antes que terminemos. Yo tengo una pregunta, comentario. Y yo un comentario. Es un comentario, una pregunta. Ya yo lo he hecho, lo he hablado en otros grupos de estudio que hemos tenido y todavía me sigue como preocupando un poco. Me gustó algo que usted dijo al principio, que es que no se debe tratar de como homogeneizar todas las iglesias, que todas las iglesias sean iguales, sino que hay que respetar el perfil, ¿verdad? Por lo mismo que estamos hablando, la cultura de cada iglesia, sobre todo lo que usted dice, que yo estoy 100% de acuerdo, de que Dios trabaja con cada quien de manera personal, o sea, que hay un mensaje universal para nosotros, del cual todos somos parte, pero también de manera personal en la transformación de nuestro carácter. Pero me preocupa de cómo se va a poder sincronizar el que respetando esas diferencias y esas individualidades, como Iglesia Universal tengamos como una interpretación fidedigna, o sea, yo no sé si unilateral, no sé si puedo usar ese concepto, pero como que sea fiel a lo que Dios quiso decir, por ejemplo, en la palabra, en un texto con respecto a una situación. O sea, a veces yo siento que nosotros como cristianos tenemos como diferentes interpretaciones de sucesos y de cosas que pasaron en la Biblia, la interpretamos y la decimos de diferente manera. Entonces, no es que yo quiero como que todos estemos encasillados en la misma caja, pero siento que como cristianos y como bíblicos hay cosas básicas de la doctrina, de la sana doctrina de Cristo, que yo creo que todos los cristianos como que tenemos que tener como una misma línea y una misma interpretación. Entonces me preocupa eso de que no nos entren en la misma caja, o sea, de que no es que no hagan como el efecto cascada, de que todos tenemos que pensar y ser igual, pero con respecto a la interpretación, yo siento que a veces como que como bíblicos y como cristianos diferimos mucho en algunas cosas y eso también nos hace delante de los no creyentes como vernos un poquito disgregados o también nosotros mismos a veces no tenemos cómo responder y defender ciertas cosas que nos plantean. Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener esa firma? Hermana Yesenia, mire, es una preocupación muy legítima porque es hijo de una circunstancia. Exacto, parte de la circunstancia que nos llevó a nosotros a pensar en la necesidad de vivir para Dios tiene que ver con eso, porque se basa, esta situación que usted plantea se basa, entre otras razones, en un deseo de la naturaleza humana. Naturaleza humana, entiéndase lo que el apóstol Pablo llama la carne. La naturaleza humana es muy mala y perversa, la suya y la mía. Y esa naturaleza humana, de la única forma que se sujeta y que deja de jugar a buscar sus 15 minutos de gloria,
es cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, cuando aprendemos a andar en el Espíritu. Dicho eso, el tema, yo le sugiero, hermana mía, que asuma que la iglesia es un cuerpo, que no lo tiene todo consigo como le gustaría, porque hay un aspecto particular. Después le voy a regalar lo que yo llamo mi brújula. No, mi brújula espiritual. Ah, muy bien. Yo tengo 4 principios de las escrituras que son los que me guío espiritualmente por ellos. El primero de los cuales dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Amén. El Señor sabe por qué razón Él quiso una iglesia diversa, y el Señor también sabe por qué razón tenemos libertad de examinar el texto. No tenemos libertad de interpretarlo. Tenemos libertad de examinarlo. La interpretación la da el Espíritu en función de cómo cada uno anda respecto a Dios. Y tenemos que aprender de esta homogeneidad, eso mismo, heterogeneidad, sí. Esto lo dice Dios lo diseñó así. No siempre yo lo entiendo. Yo sé que no hay problema en eso si nosotros los creyentes aprendemos a andar en amor. El asunto particular es que muchos de nosotros, el amor es un asunto que nos sobra. Nosotros queremos convertir a algunos, yo sé de creyentes que andan convirtiendo a los creyentes a su fe. Es una cosa que a mí me da mucha pena, porque Dios no espera que los creyentes hagamos evangelismo de mi fe y de mis convicciones. No. Dios no espera eso. Dios espera que aceptemos que somos un cuerpo y que somos diferentes. Y en los aspectos en los que somos diferentes nos amemos. Por encima de todas las cosas nos amemos. Yo sé lo que estoy diciéndole, y esa no es cualquier verdad. Es una verdad escandalosamente escandalosa. Nuestra carnalidad no permite que demos testimonio al mundo de que somos uno en Cristo. Porque le damos más valor a las interpretaciones de nuestras denominaciones o nuestras interpretaciones personales que a mi hermano. Por la misericordia de Dios es claramente entendible en las Escrituras que tu prójimo, después de Dios, el asunto más importante es tu prójimo. Es tu prójimo, tu hermano. Y tú no puedes ni debes hacer nada que aflija a tu hermano. Mucho menos tratar de hacer que tu hermano sea como tú. Hay que respetar. Hay que aprender a respetar la diferencia. No sé, hermana mía, que pues a mí me encantaría también que fuéramos más homogéneos, pero acordémonos que Jesús dijo que Él viene y que en su venida cada uno de nosotros compadecerá ante su tribunal y recibirá según lo que hizo. Cada uno dará cuenta a Dios solo por sí mismo. No te vas a dar cuenta a ti por nadie, ni siquiera por tu esposa ni por tus hijos, por ti mismo. Entonces, la fidelidad es lo poco, muy importante. Yo me uno, hermana, a su preocupación, pero no nos preocupemos, hermana. Le hice la pregunta fue a propósito de que estamos hablando de que la cultura y la historia, ¿verdad?, interfiere en la interpretación, que a mí me parece muy buena estudiarla y le doy muy buen, entiendo que sí, a la hora de poder saber qué pasó en el contexto de lo bíblico, qué sucede en aquel momento, me ayuda a entender mejor, pero a la hora de interpretación creo que ahí también hay otra vez, la razón por la que dije que no podemos interpretarla exactamente por eso, porque los valores de la cultura van a permear el sabor del texto. Y lo que para ti significa una cosa, en otro contexto va a significar lo mismo. Y permítame ilustrarse de esta forma tan simple. Usted sabe que la cena del Señor se debe celebrar con pan y vino, ¿cierto? Pan y vino. Sí. Ok. En el Amazonas llega un misionero y en medio del Amazonas conseguí pan y conseguí vino de uva en medio del Amazonas. ¿Qué hizo él? Un pedacito de casabe y un poquito de agua de coco. Excelente. ¿Y qué hizo? Celebró la cena del Señor. Pero la Biblia dice que sí. Momentito. Cierto, la Biblia dice eso, pero en ningún lugar la Biblia dice o enseña que no se celebre la cena del Señor porque los ritos o la ceremonia no sean según los valores de la cultura occidental. Eso no está enseñado en ningún lugar. ¿Entiendes qué estamos diciendo? Entiendo, sí, lo entiendo perfecto. Entonces, de ahí salir a criticar un acto que por razones ajenas a la voluntad del misionero, porque el misionero no puede llevar una carreta de pan y una carreta de vino para cuando llegara a un lugar que predicar y que quiera la gente. No.
Mire, que necesitamos algo de sabiduría que ya la tenemos, porque necesitamos usarla y permitir al Señor que nos ayude a ser sabio, para ser prudente, para hacer las cosas bien, porque resulta que muchas de las cosas que vamos a hacer en su vida, que usted va a vivir en su vida, no están escritas, ¿eh? No están escritas. Dios va a poner un principio de las escrituras y se va a poner usted en el corazón y te va a decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Pero se lo va a decir ahí en el momento, esto es. Y usted tendrá que, por eso es que hay que velar y orar. Cuando Jesús dijo que velemos y oremos, no estaba diciendo que hubiéramos espantado. Eso es lo que yo llamo eso la dinámica vital. Esa es la razón vital. La vida cristiana se vive velando y orando. Son las dos respuestas a lo que vivimos. Amén. Velando respecto a lo que pasa, orando como respuesta a lo que pasa. Amén. Y eso, ahí, cuando tengamos necesidad, pues en la aceptación y respeto, en el amor al prójimo y a mi hermano que es diferente o que piensa diferente a mí, nos va a ayudar el Señor a crecer y a seguir abundando en gracia. Eso lo otro es felicitarlo, porque me gusta con la pasión que usted transmite lo que sabe. Yo creo que no nos vamos a dormir aquí con usted, porque usted es muy apasionado. Eso lo transmite, así que gracias. Se cuidan, hermano. ¿Alguna otra pregunta antes que terminemos? Gracias, mi hermana, por su aporte magnífico. Es lo que debemos hacer siempre. Siempre debemos traer cosas al grupo porque nos edificamos todos. Todos. Ya le cuento. No se vaya a creer lo que se cree la gente, que el que pregunta por ignorante. El que pregunta no es ignorante, el que la pregunta quiere aprender. ¿Alguien más antes de que yo diga que ya está bueno? Porque ya llegó la hora y media nos agarramos ya. Amén, ahora sí. No una pregunta, un comentario, pastor. Por ejemplo, al final del primer tema donde dice, refinemos la perspectiva de la iglesia, eso también puede ayudar a la hermana que preguntaba antes de mí y a todos nosotros, porque también dice, existen muchas corrientes de pensamiento y nosotros todos, aunque tengamos el mismo sentir, tenemos diferente tipo de pensamiento. Entonces, este tipo de reunión, curso, vamos a decirlo así, es muy importante porque, por ejemplo, dice que ahora mismo hay una revolución tecnológica que está produciendo mucho impacto en nosotros. Mire, por ejemplo, cómo estamos ahora, estamos online, estamos virtual. ¿Quién diría que íbamos a estar así? Pero aún así, estamos aprendiendo de la palabra y gracias a Dios y a usted. Entonces, hay otra parte que dice, desarrollo de una estrategia contemporánea. Aquí dice, apropiar la perspectiva bíblica, historia y cultural. Estrategia contemporánea basada particularmente en los principios del Nuevo Testamento y formular los objetivos con metas concretas y formar estructuras contemporáneas, que en resumen eso es lo que todos debemos hacer, aunque seamos de diferentes iglesias, de diferentes comunidades, de diferentes sitios. Al final lo que debemos ir en un mismo camino, como dice, llevar el Nuevo Testamento con el mismo camino. Gracias, hermano Ignacio. Perfecto, perfecto. Mire, lo interesante no es a qué denominación pertenezco. Lo interesante es que estoy en Cristo. Es el tema. Y tal como te ha dicho, no se puede llover sobre mojado. Sí, vamos a, sobre los principios del Nuevo Testamento, todas las iglesias tenemos que ser iguales. ¿Que cómo aplicamos esos principios? Esos son otros 500. Ahí entra la cultura y la historia. La cultura y la historia. Y como mi hermana decía, necesitamos aprenderlo para aplicarlo en los diferentes contextos. Pero yo quería pedirle excusa a ustedes, que no les conozco a todos de cara, porque ustedes son demasiados. Gracias al Señor por ustedes, que son muchos. Quisiera conocerles personalmente. Solo que algunos de ustedes, yo tengo algunos de ustedes ahí que yo no hemos conocido por tiempo. Ese ingeniero que está ahí, precioso hermano, que yo amo mucho. Mi hermano Alejandro, que yo fui su pastor cuando era un muchachito. Ay, Dios mío, yo sí soy viejo. Un abrazo, Félix. Un abrazo. Ay, hermano Alejandro y Pancho y Mayra y todos los demás que me conocen, pero que yo no hemos puesto